Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 11 y versículo 16, donde dice: Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Unido a la acción de la limpieza del templo, el Señor Jesús impuso la prohibición de transportar objetos por el atrio del santuario, ya que no permitía que ninguna persona cruzase el lugar transportando algún recipiente o cosa alguna. Por tanto, la prohibición tenía que ver con llevar literalmente utensilios. Note que parece ser que el atrio del templo se usaba como vía de paso y estaba convertido en un atajo, por lo que reducían a un camino común lo que era el lugar sagrado. E incluso los maestros de Israel enseñaban a la gente que nadie podía atravesar el templo con su bastón, zapatos, bolsa o polvo en los pies. Por tanto, la actuación de Cristo descansaba en lo que Él mismo era, el Señor del santuario. Mateo, capítulo 12 y versículo 6 dice: Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Note que la práctica religiosa en sí misma conduce al deterioro espiritual que impulsa a la irreverencia, ya que la casa de oración era un lugar de mercado para bien de los irreverentes. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Y le enseñaba diciendo: ¿No está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Al silencio que debió de haber seguido con la expulsión de los mercaderes y la desaparición del mercado en el atrio del templo, la voz de Jesús podía oírse llegar con claridad a los oídos de las atónitas personas que habían presenciado todo aquello. Y hasta es muy probable que todos se agolpasen en torno a Jesús, que aprovechó para enseñarles y dar la razón por la que había hecho todo aquello. Y la verdadera enseñanza descansa en la exposición bíblica. Por tanto, Jesús apeló a la Escritura citando el pasaje de la profecía de Isaías, capítulo 56, versículo 7, donde dice: Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El templo era casa de oración, lugar en donde las gentes podían buscar a Dios y hacerlo con devoción espiritual, para oración y también para comunión. Y para esto había sido edificado el primer templo, como Salomón expresó en la oración de la dedicación. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, los versículos 29 y 30, dice: Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: Mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás, en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Y también el versículo 33 dice: Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa. Por tanto, todos los israelitas sabían que el santuario era el lugar en donde el pueblo podía contemplar la hermosura del Señor. El Salmo 27, versículo 4 dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así pues,
el contraste con el propósito divino para el santuario estaba la acción por otro lado de los hombres que lo habían convertido en una cueva de ladrones. De manera que el Señor actuó no solo por la profanación que habían hecho del templo, sino también en defensa de la injusticia que se veían sometidos los peregrinos por las prácticas comerciales y además abusivas de los sacerdotes, ya que los responsables principales de los dos problemas eran fundamentalmente los sacerdotes. Para Jesús la casa de oración era literalmente una guarida de forajidos. Son sin duda palabras fuertes las que el Señor estaba usando para referirse a quienes habían convertido en un lugar de negocio ilícito al mismo templo de Dios. Y no solo esto, sino que además el bullicio de los negocios hacía imposible que el propósito espiritual del templo como casa de oración pudiera ser realizado. La segunda parte de la cita que Jesús utilizó está tomada de otro profeta, en este caso Jeremías, que dice: «Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, que también yo lo veo, dice Jehová». Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Note por otro lado que la situación de los tiempos de Jeremías se repetía también en aquellos días. Es por eso que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Tal vez la evidencia más real a ese tipo de latrocinio eran los puestos de venta que durante años existieron en el templo y que eran propiedad de la familia del sumo sacerdote. Pero sin embargo, lo que Jesús tenía en mente eran todas aquellas que traficaban comercialmente con quienes venían al templo y venían para adorar a Dios, beneficiándose de la piedad de los creyentes. Por otro lado, antes de concluir el versículo, será bueno considerar la limpieza del templo como un signo especial que enseñaba mucho más que un discurso expresado en palabras. Y cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué movió a Jesús a la limpieza del santuario? Suelen darse 4 interpretaciones según el pensamiento teológico de básicamente 4 escuelas. Veamos. La primera está relacionada con los liberales, críticos a cuanto la Escritura enseña sobre Jesús, su misión y su obra. Así resume estas 4 posiciones, por ejemplo, el doctor Caldelar. La primera es la revolucionaria. Note que Jesús habría querido desencadenar una revuelta contra el poder romano. Sería un gesto de purificación religioso nacionalista del templo, esperada por los judíos desde las profanaciones de Antíoco Epifanes en el año 167 y también de Pompeyo en el año 23 a.C. La segunda es la moral reformista. Jesús habría tratado de devolver a la casa de Dios su santidad, protestando contra el tráfico de los mercaderes, exigiendo que fuese casa de oración, no casa de contratación y cueva de ladrones. La tercera es la universalista, ya que las pautas significativas estarían dadas en las citas bíblicas con su contraposición. El templo, lugar de intercesión y de perdón, como así señala el primer libro de Reyes, capítulo 8 y los versículos 30 al 40. Había sido convertido en cueva de ladrones, ya que de casa de oración para todos el pueblo, como dice Isaías 56 y versículo 7, había pasado a ser lugar de la diferencia y exclusión frente a los no judíos. Y Jesús cumplía la promesa profética: todas las gentes vendrían al Monte Santo y serían llenas de la gloria del Señor en su casa. Contra el exclusivismo religioso de los judíos, Jesús estaba abriendo el templo a todos,
no purificaba el templo de los gentiles como el pueblo esperaba del Hijo de David, sino para los gentiles. Y la cuarta es la escatológica, ya que un acto de autoridad declarando abolido el orden de los sacrificios, anularía de lo antiguo e instauración de lo nuevo, como así señala Marcos capítulo 14, versículo 58, ya que su autoridad es mayor que la del templo, Mateo capítulo 12, versículo 6. Y Juan lleva al límite esta interpretación al afirmar que el nuevo templo no será de piedra, sino una humanidad en libertad y santidad. Cuando Jesús hablaba del templo, estaba hablando de su cuerpo, Juan capítulo 2, versículo 21. Y la humanidad de Jesús en ese templo nuevo, en adelante el culto a Dios no será mediante sacrificios muertos, ni siquiera mediante el esfuerzo de los hombres vivos, sino por adhesión al Espíritu y a la verdad que el propio Padre nos da. Juan capítulo 4, versículo 23. El hecho es interpretado por cada evangelista a la luz de la cita bíblica. Y hasta aquí el comentario de Cardedal. Note que las interpretaciones dadas, salvo la primera, que por su condición es totalmente inaceptable, pueden formar parte de un todo sobre la obra de redención y transformación que Jesús había venido a realizar. Estas distintas concesiones del hecho histórico en sí mismo se alcanzan desde posiciones teológicas más que desde principios interpretativos. Pero la purificación del templo debe considerarse no tanto desde principios interpretativos, sino desde la acción de Dios, que mediante Jesucristo restaura el propósito esencial que había motivado la construcción del templo en la antigüedad y de la presencia de Dios en el santuario como elemento santificador de aquel lugar. Note que los hombres habían aprovechado la religión y la habían convertido en negocio lucrativo que contaminaba la casa de oración. Y Cristo actuó con la autoridad de la Escritura y en consonancia con ella restauraba la casa de Dios a la razón de su propósito y fin. Ya que todas las actividades que podían llevarse a cabo en el templo tenían fines espirituales. Además de ser el lugar de los sacrificios, era un lugar también de oración, ya que delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ardía el incienso que simbolizaba la adoración del pueblo en la presencia de Dios. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Nótese cómo el estamento religioso se sintió amenazado directamente por la acción de Jesús y sobre todo por la enseñanza de la que el pueblo estaba admirado. Entonces, si persistía en enseñar, corregir y hacer milagros, ellos no tendrían posibilidad de seguir controlando al pueblo y lucrándose del sistema económico que habían establecido basado en la piedad de las gentes. Es por eso que los dos grupos opositores que Jesús tenía en Jerusalén eran los principales sacerdotes, que como ya se dice antes, eran de la familia del sumo sacerdote o cercano a él, y por otro lado, los escribas, es decir, los maestros que enseñaban de la tradición. Y contra los primeros Jesús causaba el perjuicio de destruir el mercado que habían establecido y del que sacaban grandes beneficios, y contra los segundos destruía la interpretación tradicional que daba a la ley, enseñando la verdadera dimensión establecida por Dios en ella. Por tanto, para ellos la única solución era matar
a Jesús, ya que los líderes de estos dos grupos buscaban la fórmula para así poderlo hacer. Les convertía a ellos en homicidas, al conspirar contra la vida de un hombre, sobre todo de un inocente, ya que el Sanedrín, máximo órgano de justicia en Israel, había tomado tiempo antes de la decisión de matar a Jesús, y ahora muchos de sus representantes procuraban encontrar el modo para llevar a cabo el propósito impío. Y note cómo Marco usa aquí el verbo que expresa la idea de destruir completamente. La construcción de la oración en la que se une el verbo y la conjunción antecede la conveniente en interrogativa deliberativa, es decir, aquellos estaban dialogando entre sí para encontrar el mejor modo de matar a Jesús. Sin embargo, no podían ejecutar su propósito fácilmente, porque ellos también temían al pueblo. Y una de las manifestaciones que asentaban el miedo en ello eran los hosanas, que habían sonado con fuerza en la entrada de Jesús en la ciudad. Además, el milagro de la resurrección de Lázaro se había extendido por todo el ámbito y era un testimonio incuestionable que todos podían verificar porque Betania estaba cerca de Jerusalén. Y junto con estas y otras manifestaciones que el pueblo conocía, estaba también la enseñanza que Jesús impartía todos los días en el templo. Aquella forma de enseñar las verdades expresadas en palabras fáciles de comprender para todos era la orientación espiritual que contenía un desafío personal de la interpretación que daba a la ley y a los profetas. El pueblo se había llenado de admiración, de modo que todos estaban asombrados de su enseñanza. Y voy concluyendo con esto. Cabe hacerse una pregunta y a la siguiente. ¿De qué tenían miedo los escribas y los principales sacerdotes? Pues tenían miedo de perder su autoridad y control sobre la gente, porque la gente se dirigía mentalmente ahora hacia Jesús. Por tanto, la gente estaba admirada de la doctrina de Jesús, pero estos otros ni tan siquiera consideraban su doctrina. Y note que, pese a haber hecho los milagros Jesús, en el templo también sirvieron para contribuir a su fama entre la gente común. Pero, sin embargo, fue su doctrina lo que movió a la gente. Lucas, capítulo 19, versículo 47 dice: Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Amigo y amiga oyente, en el corazón de algunas personas comienzan a sentir miedo cuando, por ejemplo, sienten que van a perder su autoridad o quizá el control sobre algo, tal vez sean personas o cosas. Este tipo de personas suelen ser personas manipuladoras que actúan según le indican sus instintos carnales, ya que en vez de alegrarse porque venga otra persona más capacitada, quizás más inteligente, tratan por otro lado de destruir a dicha persona. Y en este caso era Jesús al que trataban de matarlo. Amigo y amiga oyente, si tú has llegado a pensar de esta manera, es decir, conforme a tus instintos carnales, te recuerdo que de alguna manera has tratado de hacer algo que, naturalmente, a ti no te gustaría que te lo hicieran, ¿verdad que no? Pero por otro lado, para que tú puedas pensar de la manera correcta ante tu semejante, es decir, conforme a la voluntad de Dios, es necesario que primeramente tú puedas recibir a Cristo en tu corazón para que Él ordene tus pensamientos, para que Él tome el control de esas ideas que lo único que hacen es traer conflicto entre tus semejantes. Por ello yo te animo ahora que tú puedas hacer una oración de fe
y repite ahí conmigo donde estás y di: Señor Jesús, te confieso que, aunque no lo diga, la gente sé que lo dicen de mí, que soy una persona manipuladora. Pero en esta hora quiero pedirte perdón por todo el mal que haya causado a mis semejantes. Me arrepiento de ello, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo a ti ahora, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.